El apóstol Pablo deja ver en sus escritos la ansiedad que tiene de que su pueblo se salve, los judíos. Por cierto, esa debe ser la actitud de quien entregue el mensaje del Evangelio a otras personas, sean quienes sean. Es indispensable decirles la verdad con amor. Algunas verdades importantes del capítulo 10. Los judíos tienen celo de Dios, pero han tratado de establecer su propia justicia en lugar de sujetarse a la justicia de Dios. Pues cuando Cristo visitó a la tierra, cumplió la ley y más. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo. La base es la fe, por la que expresa: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Deja por sentado que Dios ha preparado a cristianos que lleven el mensaje, para que las personas que no han escuchado el mensaje puedan oír la palabra, y al oírla se despertará la fe para que puedan invocar el nombre del Señor. Hablemos con Dios, nos hace bien. Dios de amor, muchas gracias. Siempre tendremos que decirte gracias porque tú tienes todo ya bajo control y está solucionado. Almas que necesitan de tu palabra van a ser confrontadas, van a ser sanadas, van a ser bendecidas por tu palabra. Es tu palabra, no es la nuestra. Junto conmigo, muchos hombres y mujeres hoy se han dado a la tarea de usar estos medios para que tu palabra sea conocida por todo el globo terráqueo. Entonces, Señor, gracias por lo que tú nos permites hoy y nos permitirás mañana, pasado, en el futuro nuestro, porque por cierto, para ti el tiempo no cuenta, porque tú eres eterno. Todo eso es maravilloso. Gracias por tu palabra. Amén. Ahora nos disponemos a disfrutar el capítulo 11 de la carta a los amados de Dios, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Dicen los versículos 1 al 6 del capítulo 11 de Romanos: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Al final del capítulo 10, Pablo llega a la conclusión de que el pueblo de Israel es un pueblo rebelde y contradictor. En otras palabras, terco y desobediente. Pero eso no quiere decir que Dios lo haya desechado, sacado de sus planes, que Dios ya no quiera tratos con Israel. La prueba de esta afirmación es el mismo Pablo, pues él es un judío bien identificado. Recibió directamente de Jesucristo la comisión de llevar a los gentiles la noticia más importante de todos los tiempos. No fue de otra nacionalidad, fue de la nacionalidad israelita. Dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pablo trae a la memoria una situación histórica relevante, aproximadamente 850 años antes de Cristo, cuando en Israel Acab y Jezabel eran reyes. Jezabel era idólatra y sostenía el culto a Baal. Así que Dios levantó a Elías el profeta con autoridad, poder y decisión, de tal manera que en un momento determinado degolló a 450 profetas de Baal. Fue un acontecimiento portentoso en donde todos los presentes en ese evento reconocieron y dijeron a gran voz: Jehová es Dios, Jehová es Dios, reconociendo que no había otro Dios que no fuera Jehová.
El versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No obstante, la reina Jezabel reaccionó amenazando de muerte al profeta Elías, lo que provocó en él un gran desánimo. Dios lo anima a través de la revelación de un gran secreto. No era cierto que Elías era el único que creía en Jehová. Dios sabía que aún existían un grupo de verdaderos israelitas que no habían cedido a la idolatría. Ellos se habían mantenido confiando en Dios y su gran poder. Sí, me refiero a los 7,000 israelitas. Este relato está en 1 de Reyes 19, de los versículos 10 al 18. Dice el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El énfasis en toda la carta es la urgente necesidad de aplicar la fe, de creer, de tenerle confianza a Dios antes de utilizar algún modo humano solamente, pues el pueblo de Dios en tiempos de Pablo daban mucha autoridad al esfuerzo humano para obedecer a Dios, cuando históricamente estaba demostrado que por sus propias fuerzas nadie puede alcanzar el perdón de pecados, que es lo único que a toda la humanidad, no solo a los judíos, nos permite volver a tener una relación armoniosa con Dios. Ahora, de los versículos 7 al 12 tenemos otro orden de ideas. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. En el versículo 5 hace hincapié en que hay un número de judíos que han creído en Jesús, que aceptaron la salvación que Dios ofrece como regalo, que aprovecharon la oferta para el ser humano, porque no cuesta nada ser hijo de Dios por creer en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, pero no así para Dios. Ahora bien, los que no creyeron tienen el resultado de su incredulidad, porque el ofrecimiento fue claro y específico. Es para todo aquel que cree. Dice el versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. La incredulidad tiene consecuencias. Recordemos que la justicia de Dios tiene resultados inalterables. Da castigo al malvado y salvación al humilde. Cuando los judíos confiaron en sus propios esfuerzos, a pesar de la invitación de Dios para que volvieran a ser ese pueblo sencillo y humilde que conquistó no solo tierras, sino renombre en el mundo conocido de su tiempo, mostraron necedad. Y si Dios va a rechazar a alguien, es al necio. Dice el versículo 11, digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Dios es el único que puede cambiar la adversidad en bonanza, o sea, que todas las cosas nos ayuden a bien porque Él es bueno. Esa necedad de los judíos trajo como consecuencia que se abriera la puerta para los gentiles, ya que si bien un pequeño número de judíos creyó, un gran número de los gentiles le dijo sí a Dios, y el favor de Dios también llegó a los no judíos. Dice el versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahora bien, Pablo contrasta la necedad del pueblo judío, que lo aparta de la bondad de Dios, y la fidelidad de Dios, que no permitirá una separación definitiva. Pues el que se comprometió desde el tiempo de Abraham fue Dios, porque Dios celebró un pacto unilateral, o sea, Dios se comprometió con Abraham,
cuando Abraham se quedó dormido y Dios selló el pacto con su presencia. Eso está en Génesis 15. Si se puede decir de esta manera, diríamos, Dios permitió que se abriera un paréntesis en su trato con Israel, su pueblo, para que los gentiles pudieran ser incluidos en el plan eterno de salvación. Pero llegará el día en que Israel vuelva a tomar su lugar, porque la promesa fue para ellos. De ahí que Pablo hable de su restauración, pues está comprobado que aunque los humanos nos equivoquemos, Dios todo lo cambiará para bendición, y en este caso específico, la bendición fue que los gentiles también recibieran salvación, recibieran la justificación, recibieran la adopción, recibieran la santificación, todo esto por gracia, todo el paquete. ¡Gloria a Dios! Ahora, en los versículos 13 al 16 tenemos otro orden de ideas. Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Cuando Pablo fue llamado para que llevara el mensaje de salvación a las naciones, precisamente era para que fuera a las naciones no judías, es decir, a los gentiles. Así que cuando Pablo dice, yo soy apóstol a los gentiles, está dando muestras de una identidad definida. Al principio de la carta se define como siervo de Jesucristo, esclavo por amor, con una misión o comisión específica, llevar el aviso a los gentiles. La palabra que se tradujo como honro puede traducirse también como rendir o estimar glorioso, en una amplia aplicación. No obstante, como buen judío, sabía y entendía que Dios, que es amor, no podía dejar de amar al pueblo que había escogido para que diera a conocer su nombre. Dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo está descansando en la fidelidad de Dios, en su compromiso con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los profetas, con los reyes de noble corazón como David, Asa, Ezequías, y de alguna manera trata de sacar a sus compatriotas de la necedad, de la ignorancia, para incluirlos en la bendición de la salvación para toda la humanidad. Dice en los versículos 17 al 24. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esta es una advertencia a los gentiles contra la jactancia, el orgullo, la arrogancia, pues los gentiles recibieron vida o comunión con Dios gracias a la incredulidad de los israelitas. Así que Israel sigue siendo la oliva real. Todavía el pacto con Israel sostiene la relación de la humanidad con Dios. Dice el versículo 19, por las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esta es una voz de alerta contra la incredulidad, la soberbia, la autosuficiencia. Al contrario, lo que Dios espera es que ejerzamos la fe, seamos respetuosos al nombre de Dios, pues el trato que Dios le dio a su pueblo, que era como la niña de sus ojos, nos deja ver que puede pasar con nosotros los gentiles si equivocamos el rumbo. Dice el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cuidado, mucho cuidado, lo digo en mis palabras, con Dios no se juega. Con Dios nuestra relación es muy importante. Es sí a Dios o no a Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos sostenga
Ayude y sostenga a todos los que de alguna manera han conocido la gracia de Dios. Hemos conocido la gracia de Dios. Intercedamos por la iglesia de Jesucristo en ese sentido. Dice el versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Esa es nuestra esperanza, para clamar por todos los que siendo hijos de Dios por gracia, sean judíos o gentiles, por alguna razón hayan equivocado el rumbo, se hayan extraviado del camino, que Dios los vuelva a injertar por su pura gracia, por su grande amor, por su fidelidad, que nuestros hermanos vuelvan, así como el corazón de Pablo clamaba por su pueblo Israel, que nosotros podamos tomar ejemplo y clamemos por la restauración de los que habiendo disfrutado la gracia, se hayan equivocado. Dicen los versículos 25 al 32. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así que judíos y gentiles se benefician o bendicen entre sí. Originalmente los judíos serían bendición para los gentiles. Cuando los judíos equivocaron la misión, Dios bendijo a los gentiles por medio de un judío, el Mesías. No obstante, Dios sigue amando a los judíos por la promesa que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando dice por causa de los padres, se refiere a ellos. En algún momento los judíos que han creído que son fieles manifestarán la misericordia de Dios, principalmente con otros judíos. Y luego judíos y gentiles mostrarán misericordia con toda la humanidad, pues la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Efectivamente, cuando Dios ha entregado llamados y dones, nadie puede renunciar a ellos. ¡Qué bueno es Dios! Pablo lo dice en cuanto a los judíos, pero también es para los gentiles, a quien Dios reconoce como su hijo, como su pueblo, le hace encomiendas, le da comisiones, lo llama para que realice alguna tarea, alguna actividad y para que pueda llevar a cabo esa encomienda, la que sea que Dios le haya asignado a uno de sus hijos. El Espíritu Santo interviene equipándolo con regalos o dones que le servirán de apoyo. Hoy está comprobado que de igual manera lo hace con su iglesia, también la equipa. Así que lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Ni tú lo puedes dejar por ahí o que presentes tu renuncia. Si Dios te llama, te equipa, te capacita y también te pedirá los resultados de tu desempeño. Dicen los versículos 33 al 35. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo alaba a Dios. Reconoce que Dios es sabio, lo conoce todo. Inescrutables sus caminos quiere decir que los humanos no alcanzamos a comprender los caminos de Dios. Pues al revisar la relación de los judíos con la iglesia, encontramos que al final se demuestra que todos, los judíos y los gentiles, se extravían.
Pero Dios ofrece la salvación por gracia a toda la humanidad. No hay más que decir. Dice en los versículos 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Solo Dios tiene todo el poder y toda la sabiduría. Es el único que no necesita consejero, pues es perfecto, no se equivoca. Dice el versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Haya la gloria por los siglos. Amén. Está demostrado que el ser humano es la corona de la creación del Todopoderoso. El hombre tiene de Dios la capacidad de pensar, de analizar, de razonar, de investigar, de concretar, de resumir, de compactar. Pero también está comprobado que el ser humano no alcanza a comprender todo lo que Dios es, todo lo que Dios dice, y mucho menos todo lo que Dios hace. Así que el hombre solo puede reconocer sus limitaciones y a su vez la grandeza del poder, de la misericordia, del amor, de la verdad, de la gloria de Dios. La carta del apóstol Pablo a los amados de Dios que están en Roma tiene dos grandes secciones. Los primeros 11 capítulos presentan la manera en que Pablo entiende el Evangelio, la buena noticia de la salvación por gracia. Los capítulos del 12 al 16 contienen la aplicación práctica de esa buena noticia. Conviene que resumamos los primeros 11 capítulos como un primer alto para ubicarnos precisamente en cómo Pablo entiende el Evangelio. Para el apóstol Pablo, a quien se le había encomendado la evangelización de los gentiles, era indispensable que la iglesia cristiana estuviera presente en el centro mismo del imperio romano. En la época en que Pablo les escribe, la iglesia en Roma era una comunidad integrada por judíos y gentiles. Los gentiles eran la mayoría. La carta fue escrita entre los años 56 y 59 después de Cristo, cuando, según Hechos 20, versículo 2, Pablo estaba en Grecia, que debe entenderse Corinto, pues de la región de Grecia, el lugar donde había establecida una iglesia era Corinto, precisamente casi al final de su tercer viaje evangelístico. El apóstol Pablo inicia la carta con un saludo largo, del que destacamos: yo, Pablo, soy esclavo o siervo de Jesucristo. Dios me eligió para anunciar la buena noticia que Él tiene para nosotros. Jesucristo vino al mundo, murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu. Y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios según el Espíritu de santidad, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Entre ellos están ustedes, amados, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Sí, también estás tú, el que estás oyendo en este momento. También a ti Dios te ama. Han pasado muchos siglos, pero Dios sigue diciendo el mismo mensaje. Somos llamados, eres llamado para ser de Jesucristo, para ser santo. Lo primero que Pablo dice es que Dios ama a los romanos, pero también Dios te ama a ti y me ama a mí. Ama a la humanidad porque Dios es amor. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean sencillos o que sean importantes. Por eso deseo ir a Roma. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes. Esta expresión nos enseña que si vamos a entregar la buena noticia de Jesucristo, debemos orar primero, amar a los perdidos, estar dispuestos a compartir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Pablo explica lo que para él es el Evangelio, probablemente pensando que cuando llegue a Roma, los creyentes ya tuvieran conocimiento de sus enseñanzas. Los versículos 16 y 17 del capítulo 1 dicen la razón y el propósito del Evangelio, pues contestan las preguntas ¿por qué del Evangelio y para qué del Evangelio? El versículo 16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién se ofrece la salvación? A todo aquel que cree. Completa las ideas en el versículo 17.
Porque el Evangelio es poder de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o sea, para salvación. ¿A quién se ofrece la salvación? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al pueblo escogido y a los gentiles. Así que está incluida toda la humanidad, pues todos pecaron, todos pecamos y están fuera de la gloria de Dios y estamos fuera de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere con la expresión la justicia de Dios? La justicia de Dios es un concepto tremendo. Se revisa desde varios aspectos, pero primero vamos a pensar desde la fidelidad de Dios, porque las promesas de Dios deben cumplirse para concordar con la naturaleza divina dentro del contexto del pacto. La justicia que esperaba un judío por parte de Dios era la fidelidad de Dios a sus promesas, al pacto, salvando finalmente a Israel. Es la idea que da, por ejemplo, el Salmo 143. Dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Por el pacto que Dios hizo con Abraham, sus descendientes de Abraham se identifican como pueblo de Dios. Por eso reciben la justificación del juicio de Dios. Esta justificación es la que Pablo aplica tanto a judíos como a gentiles, pues en cierta forma el fin del pacto no era la elección de Israel como pueblo, sino que esta elección sirviera para llevar la salvación o liberación o reconciliación a todas las naciones de la tierra, finalmente para liberar a su creación del mal. La justicia de Dios se revela desde la ira de Dios. Otra vez, la justicia de Dios se revela desde la ira de Dios. La ira es la respuesta de Dios al pecado y al mal, porque Dios es santo y justo. No olvidemos que la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 103 lo dice. La ira de Dios se manifiesta en la vida de los individuos como de las naciones por la injusticia y la impiedad de los hombres. Los hombres injustos no obedecen a Dios. Esa desobediencia puede ser porque no lo conocen. Los hombres impíos son los que no tienen piedad. Esto es, algunos hombres, aunque conocen a Dios, son crueles, incrédulos, son como bestias feroces. Por todo ello, además, son injustos. Generalmente los impíos también son injustos. Lo que sucede con los hombres que tienen estas características es que impiden que la verdad se dé a conocer, dejando en estado de indefensión a los seres humanos. Esto es, estorban al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesucristo y se traduce en que Jesucristo murió y resucitó para que todos los seres humanos de todas las edades puedan creer que Jesucristo ya pagó la deuda y por ello alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Por su santidad, constantemente actúa en juicio sobre el pecado, porque no acepta el pecado. El pecado provoca la ira de Dios que se aplica como juicio a los habitantes de la tierra. Muy difícil de comprender para el ser humano, pero hablar de juicio es ver la aplicación conjunta de la misericordia y la ira de Dios en la historia y en la vida y la experiencia humanas. De ahí que el juicio de Dios puede proporcionarle liberación al justo, así como condenación al malvado. El Nuevo Testamento sigue la idea de que el juicio le pertenece a la naturaleza de Dios como parte de su actividad esencial, solo que se asocia con Cristo, quien ejerce la justicia del Padre. Pues Jesucristo es la palabra encarnada y Él sufrió la ira de Dios en su cuerpo cuando murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar.
Solo que los seres humanos debemos tomar ese sacrificio a nuestro favor para que no suframos la ira de Dios sobre nosotros. Si nuestra decisión es no quiero aprovechar esta oportunidad que Dios me está ofreciendo, entonces el juicio de Dios recae sobre los que hacen tales cosas. ¿Cuáles son esas tales cosas? Detienen con injusticia la verdad, no glorifican a Dios ni le dan gracias, son necios, son idólatras, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La sorpresa es que los que se creen justos juzgan a los otros, así que aún el juez que se piensa justo está sujeto al juicio de Dios. Y esto es más profundo de lo que podemos decir con palabras. La justicia de Dios puede explicarse también desde la unión de la justicia con la fe. Dicho de otra manera, la justicia de Dios puede explicarse desde Dios y desde el hombre. Dios se da a conocer, se revela cuando se entrega la buena noticia a los hombres, cuando el evangelio se predica. Pues en ese momento Dios, aquí estamos hablando del Espíritu Santo, actúa para llevar al pecador a una nueva relación con Él. Dice Juan en el Evangelio que lo convence de pecado. Es cuando decimos que Dios es justo. Es justo por darse a conocer. Entonces, darse a conocer es parte de su justicia. El hombre, es la otra parte, dijimos, a quien Dios se da a conocer, tiene una participación importante, pues Dios lo diseñó con libre voluntad y por ello decide si atiende al llamado. Por cierto que el Espíritu Santo lo convence de pecado, ya dijimos. Y entonces responde en fe, puede creer, dice Pablo, en fe solamente. Cuando Dios y el hombre tienen ese encuentro, en ese momento es salvo por gracia, sellado por el Espíritu Santo. Ahora es propiedad de Dios, o sea, Dios es su dueño legítimo, ya que al creer también es justificado gratuitamente por la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario como propiciación por los pecados de la humanidad. E inicia el proceso de santificación, que a diferencia del concepto del Antiguo Testamento, en donde santo era sinónimo de apartado, ahora por el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, la santificación del nuevo convertido es el proceso en donde paso a paso se manifestará la gloria de Dios en cada uno de sus hijos. El proceso de santificación, como todo lo que significa relación con Dios, no puede llevarse a cabo solo con la voluntad humana. Es indispensable la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, es bueno abundar respecto a que la justicia de Dios tiene aplicación a la vida cotidiana de las personas, pues cuando se da la unión con Cristo, el creyente es libre de la ley, pero esclavo o siervo de Jesucristo. La vida en el Espíritu proporciona victoria al creyente, porque el pecado que anteriormente lo dominaba, ahora pierde su poder y la nueva condición de hijo de Dios le da esperanza para el futuro, ya que la vida se fortifica por la intercesión del Espíritu y la seguridad que da el amor de Dios. Dios, por su santidad, constantemente actúa en juicio sobre el pecado, porque no acepta el pecado. El pecado provoca la ira de Dios que se aplica como juicio a los habitantes de la tierra. Al leer el capítulo 3, la justicia y la ira son indivisibles. Por eso Dios entregó a Cristo como sacrificio propiciatorio. Dicho de otra manera, en propiciación por nuestros pecados. Y así manifiesta su justicia. Bajo el juicio de Dios, el hombre que se considera justo, los judíos se consideraban justos, es un pecador. Bajo la justicia de Dios, el hombre pecador, generalmente los gentiles eran llamados así, pecadores. Entonces, bajo la justicia de Dios, los gentiles son justificados y reconciliados con Dios por medio de la gracia. A través de Cristo hay libertad del juicio,
Hay libertad del pecado, hay libertad de la ley y hay libertad de la muerte. La fe está por encima de ganarse la salvación por medio del estricto cumplimiento de la ley. Una enseñanza importante es que los que son justos mediante la fe serán quienes verdaderamente vivirán. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Para Pablo la gracia no es un sustituto de la ley, sino que es la mayor motivación para obedecer las leyes de Dios. Por ello puede decir, la realidad es que todos los hombres pecaron y por ello están lejos, están fuera del esplendor, están fuera de la gloria de Dios. Y eso es separación de Dios, muerte eterna. Pero se manifiesta la gracia y Dios ofrece que podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención viene de redimir. Redimir quiere decir algo que es nuestro, lo perdimos y al encontrarlo ya tiene otro dueño. Entonces, como para mí ese algo es tan importante y valioso, lo compro. Siendo mío, lo compro. Así que Jesús nos compró, aunque éramos suyos. Y pagó caro, pagó con su sangre. Ahora bien, el pago no fue en dinero, joyas o piedras preciosas. El pago lo hizo Jesucristo al derramar toda su sangre cuando murió a favor de los demás para que no recibamos el castigo que provoca la ira de Dios por nuestra necedad. Jesús se ofrece por su propia voluntad. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por la de sus amigos. Y entrega toda su sangre, paga toda la deuda. En ese momento se presentó en propiciación por los pecados de la humanidad. En el Antiguo Testamento, la propiciación era el sacrificio que se ofrecía para aplacar la ira de Dios. En el Nuevo Testamento, se considera como una acción agradable a Dios que consigue la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es no dar el castigo que alguien se merece. Como podemos ver, cuando Jesús se ofreció en sacrificio a favor de los seres humanos, no solo aplacó la ira de Dios, sino satisfizo la justicia de Dios, que dio lugar a la misericordia a favor del ser humano. Así que los hombres, por fe, solo creyendo, dejan de ser esclavos del pecado. Pero justo es que ahora sean siervos de la justicia. Para ello inician una aventura de fe desde que son redarguidos por el Espíritu Santo, quien convence de pecado, y después de aceptar el nuevo pacto con Dios, en donde el hombre acepta el ofrecimiento de Dios de ser justificados gratuitamente por su gracia, son libres del poder del pecado en sus vidas, sabiendo que no se enseñoreará más el pecado sobre ellos, pues ahora están en la gracia de Jesucristo. Debido a que siguen viviendo en la tierra y son totalmente humanos, reciben muchas invitaciones para pecar, enfrentan tentaciones y descubren sus debilidades, pero también aprenden a confiar en Jesucristo como su amigo y son apoyados por el Espíritu Santo, quien fortalece al espíritu del humano, quien puede disfrutar victoria sobre el pecado. Es lo que Pablo explica en el capítulo 8. Del capítulo 8 enfatizamos los versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La expresión son guiados debe entenderse como un estilo de vida, no solo en momentos o circunstancias definidas. Son guiados siempre. Se dejan guiar por el Espíritu, siendo sensibles a los impulsos del Espíritu a lo largo del día. 24 horas, todos los días, por 365 días. Pues el Espíritu siempre nos guiará toda verdad. Nos enseñará y recordará todas las cosas relativas a lo que dice la Biblia. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pablo estaba pensando en la adopción, en lo que sucedía en la sociedad romana de su tiempo. Ahí aparece la patria potestas romana, que es la autoridad del padre sobre la familia.
El padre tenía poder para disponer absolutamente de la familia y en los primeros tiempos hasta de vida o muerte. Además, en la relación padre-hijo, el hijo siempre estará bajo la patria potestas. Se consideraba propiedad de su padre, quien podía disponer de él como quisiera. Así que la adopción por otra familia era un paso difícil y serio. Básicamente tenía dos etapas. La primera era una venta simulada por 3 ocasiones. El padre hacía como que vendía a su hijo 2 veces y otras 2 veces volvía a comprarlo, pero la tercera vez no lo compraba. Así que quedaba rota la patria potestas. En la segunda etapa, el padre que adoptaba se dirigía a un magistrado de Roma, presentaba la solicitud para la transferencia a su patria potestas de la persona que estaba en adopción o que esperaba ser adoptada. Con eso se consumaba la adopción. Ahora, las consecuencias de la adopción eran: al adquirir un nuevo padre, la persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido en su antigua familia. Si su nuevo padre tuviera otros hijos, este hijo sería recién adoptado, era coheredero con ellos. El hijo adoptado empezaba una nueva vida, así que las pertenencias e incluso las deudas de la vida anterior a la adopción desaparecían. La persona adoptada era hijo o hija de su nuevo padre en todos los sentidos. Por eso la salvación es una verdadera oferta de Dios para la humanidad. Y no es que se haya devaluado la santidad y la verdad que es en Cristo Jesús. Al contrario, la salvación ha resultado muy cara para Dios, pero Él por su amor ya concluyó con todos los trámites, si se puede decir de esa manera. Solo espera la decisión de cada persona. Aquí la necesidad de explicar lo que dice la Biblia, ya que una vez que se entienda, lo que sigue es mucho más fácil. Disfrutemos nuestra adopción como hijos y, como dicen Hebreos, lleguemos confiadamente al trono de la gracia y hallemos oportuno socorro. Ahora tenemos los mismos derechos que Jesucristo. Entre esos derechos está el de padecer. Y es hasta cierto punto lógico. Nuestra carne está acostumbrada a pecar. Ahora en Cristo, muchas conductas que practicábamos ya no son compatibles con nuestra nueva familia. Y en determinado momento nos parecerá doloroso dejar atrás lo que atrás debe quedar. Pero todo esto es necesario para que, viviendo en santidad, podamos reflejar la gloria de Dios, nuestro nuevo Padre. En los capítulos 9 al 11, Pablo tiene cuidado en hacer una comparación entre el Evangelio y la ley de Moisés. La carta trata el asunto que para los judíos era difícil de aceptar, que el Dios de los judíos pudiera incluir a los gentiles en sus promesas hechas a Abraham. La recomendación es que nos afiancemos en estas verdades de la fe cristiana. Repasa, medita, saborea, disfruta la palabra y comparte. Busque sus materiales en YouTube a nombre de Rosadela Hernández Ojeda, en Facebook Disfruta la Palabra y en Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica. Ahí también están estos materiales. Gracias a Dios por estas oportunidades que nos da de servirles. Si Dios nos presta la vida, la próxima semana estaremos aquí. Bendiciones.